¿Qué tal? Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el maestro Pablo Iriarte. Encantado de estar con usted, ¿Cómo profesor. está, maestro? Bien, bien, bien. Ahora traemos un tema que a usted y yo nos gusta mucho porque lo ejecutamos mucho y fuimos educados bajo ese concepto. La gran conversación, el gran papel que significa la conversación en los seres humanos. Alguien se atrevía a decir, o se atrevió a decir que la conversación para él era donde él veía el más alto nivel de inteligencia de la condición humana, en la necesidad de la verbalización. Yo pienso que la conversación es el punto donde se cruzan varios puntos de vista y te provocan un grave peligro. Puedes cambiar después de tener esa conversación. Puedes modificarte. Pero la conversación, profesor, es la que ha creado la civilización, las distintas civilizaciones. Crea valores y crea mitos. Y por tanto, esos mitos y esos valores son los que dan cohesión a la sociedad. Empecemos. El cristianismo. Hay vida eterna. Eso salió de una conversación. Cristo no escribió una palabra. No, sí, me equivoco. Sí escribió en la arena, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, y el agua borró eso. Bueno, pero en el fondo él no escribió. Dos personajes, Jesucristo y Sócrates, no escribieron una letra y cómo se ha escrito sobre ellos. Ni Mahoma. Mahoma. Sí, pero voy a lo siguiente. Crean esa religión, para algunos mito, para otros devoción, de la vida eterna. Y eso le ha dado cohesión a la sociedad durante, ¿cuántos siglos, profesor? 2000 años. 2000 años. 2000 y tantos años. Donde se ha convertido en el dique, el límite. Sí, y los judíos también tienen ese mito que Dios les dijo, allá está tu tierra prometida. Se lo dijo a Moisés, donde encuentres leche y miel, camina, y ahí estará. Y ahora pues hay una guerra enorme por ese mito que ellos dicen, me la dio Dios esta tierra, compártela, sí, me la dio Dios. Y ahí, es la historia de la humanidad a través de la conversación. De la conversación. Salustio decía, los mitos son cosas que nunca han sucedido, pero siempre han existido. Claro. Era la manera en que, al fin de cuentas, el mito necesita de la palabra para poder seguir estando vigente. Es el gran proceso de la intimidad. La intimidad es el lenguaje de lo extraordinario que está en cada palabra que usted utiliza para conversar. Y lo interesante de la conversación, la gente piensa que la conversación es muy interesante por los niveles de profundidad que debe tener. No, la conversación es muy importante si está basada en una palabra, amenidad. Si la conversación es amena, la gente entiende, aprende y sigue el proceso. Y si no, le cambia de canal, profesor, espero que no lo hagan. Y se va al otro lado, maestro. Sí, pienso en la conversación. Usted mencionó a Sócrates. Sócrates cambió el rumbo político de la historia porque le dio sentido y valor a la justicia. El valor de la justicia viene de Sócrates, profesor. Sí, claro. La muerte de Sócrates es un principio de justicia. Sí, y cambia la visión de ver la política, la conversación de Sócrates, que no escribió una sola línea. Fíjese, maestro, la conversación de Sócrates y su planteamiento está basado en la dialéctica y está basado en la mayéutica. ¿Qué es la mayéutica, profesor? Al fin de cuentas, la mayéutica la define Sócrates o la etimología como la comadrona, la ayudante de la comadrona, la que hace que nazcan las palabras. Claro. ¿Sí? Claro. Eso quiere decir la mayéutica. comadrona de la historia es la conversación, no es la lucha de clases. No, para nada es eso, profesor, maestro. Voy a otro caso, perdón que me brinque en la historia. No, maestro. Pero la conversación, los debates en la Asamblea durante la Revolución Francesa, cambió también el rumbo de concebir el poder. Y es de esa conversación acalorada y a veces sanguinaria, bueno, no a veces. Marat. Sí. Robespierre. Sí, pero de esa conversación en la Asamblea surge una nueva valoración y surgen nuevos fundamentos
para nuestra convivencia política, distinta forma de ver el poder. Surge el valor de la ciudadanía, la igualdad ante la ley. La teoría del Estado. La teoría del Estado. O sea, eso es la conversación en la Revolución Francesa, los derechos del hombre. Exacto, mire, maestro. Antes de la Revolución, la Ilustración francesa, Oui. la aparición de Descartes, la aparición de Voltaire, la aparición de Rousseau, Diderot, Montesquieu. Pero en épocas de la Ilustración, las mujeres organizaron espacios donde iban a conversar. Les salonières le llamaban, los salones donde se conversaba. Y de ahí salió la idea de las mujeres sabias de Molière o las preciosas ridículas. Era la marquesa de Rambouillet la que buscaba que esos salones se llenaran de gente, que fuera con el exclusivo elemento para conversar. Ahí estuvo Richelieu, estuvo Corneille, de ahí tomaron muchas ideas Proust con sus personajes de Albertina, de esos saloniers franceses. Pero en el siglo XVIII, maestro, aparecen en Italia, en el Risorgimento italiano, ¿sí? Los salones para conversar que funda y estructura Clara Maffei, y por eso eran lo que se llaman los solotos Maffei, donde sale todo este resurgimiento se hablaba sobre el Quattrocento veneciano, el Cinquecento, todas estas ideas, y de ahí sale Verdi apoyando al rey, de ahí sale este nombre de Verdi, Vittorio Emanuele, rey de Italia, ¿sí? Estas tres cosas, los salonier, los salones italianos y los espacios de conversación donde anduvo Azorín y otra serie de intelectuales, son grandiosos en la conversación, maestro. Sí, y a pesar de la importancia y del valor de la mujer en la conversación, como usted lo señala, hay algo que no entiendo, profesor, y seguramente usted sí. La Revolución Francesa, que es hija de la Ilustración, sí, claro. ¿Por qué los derechos del hombre y del ciudadano son los derechos del hombre y del ciudadano, no de la mujer? Yo creo, maestro. Y en Suiza hasta 1970, 71 no tenían derecho a voto. Eso ¿Por qué? es la grave problemática del miedo del masculino ante la gran presencia femenina. Y el gran progreso de la humanidad, profesor, recientemente, en el último siglo, este crecimiento tecnológico e intelectual de manera exponencial es porque se incorporó a la vida productiva e intelectual a la mitad de la humanidad que estaba marginada, que es la mujer. Que es de donde sale todo el fundamento sentimental de los códigos de los seres humanos. La mujer, la madre, es la creadora de los sentimientos humanos. Es la que se encarga de darle la rutina, la cotidianidad, la idea a lo que significa el crecimiento, el no indispensable a un hijo para encaminarlo, maestro. Hay muchas cosas que se pueden trascender. Hay una sola cosa que cuesta mucho trabajo superar si pierdes a tu madre a cortas edades. Eso es muy difícil. Maestro, yo tengo una madre de 93 años y verdaderamente su presencia es luminosa porque todavía tiene la lucidez de la palabra. A veces tiene la exaltación de las emociones de alguien que le molesta que las cosas no sean como ellos desean. Pero las mujeres construyen el mundo sentimental de los seres humanos, maestro. Sí, lo desvié del tema, profesor. No, está perfecto. Muy valioso lo que acaba de decir, pero el valor de la conversación en la historia. La conversación es la que cambia el rumbo político de las sociedades. Pienso, después de la Revolución Francesa, etcétera, pienso en Winston Churchill. Churchill cambia la historia con la conversación. Cómo se dirige a sus ciudadanos cuando promete no el paraíso como hacen todos los populistas de nuestro tiempo, no. Promete sangre, sudor y lágrimas y defenderemos nuestra isla. Ahí cambia el rumbo de la historia, porque el nazismo, es decir, el pensamiento único de quienes se creían una raza superior, obtuvo un freno con la palabra. Sin la conversación de Churchill, hoy estaríamos hablando alemán. Churchill le demostró al mundo. mundo. Si es que estuviéramos. Churchill le demostró al mundo
que Alemania no era invulnerable a través de la palabra, y los ingleses creyeron en él. Y las conversaciones de Yalta que tuvieron el presidente Roosevelt, Stalin, Churchill, deben haber sido verdaderamente espléndidas. Pero lo importante de la conversación, yo creo, al fin de cuentas, es que tienes que correr de 4 cosas en las cuales ahora estamos muy acostumbrados. Tienes que correr, para que sea una buena conversación, de las comparaciones absolutamente deschavetadas, porque ahora comparamos absolutamente todo con cualquier cosa. La gente se sube al metro y dice, esto es como tren de Polonia a Auschwitz. Óigame, no haga esas comparaciones. Las analogías hiperbólicas que hacen metáforas que son verdaderamente elementales. O, maestro, las profecías sin control, que alguien dice, estamos ante el fin de los tiempos. No digan barbaridades, que ya hemos vivido tiempos así. La conversación necesita verdaderamente respeto, pero lo más brutal son aquellos que son capaces de llevar la singularidad a la generalidad y se salen del tema de una manera brutal, maestro. Sí, hay nueva forma de conversación. No es lo mismo ahora en nuestra era digital, en donde la conversación de un tuitero puede tener el mismo valor de lo que diga de una conversación que podemos ver en el New York Times. Sí, maestro. Los monitos. La degeneración de la conversación. Eso ha sido una de las cosas malas de la era digital. Hay muchísimas positivas, maravillosas, yo las uso. Pero la degeneración del lenguaje es un producto de una era digital donde hacemos caso de gritos absolutamente degenerativos del idioma, maestro, que transgreden la conversación. Lo que le he dicho en una red social... Resulta que yo no soy periodista. No. Yo soy periodista. No, profesor, eso no puede ser. No, maestro, resulta que ahora en una red social alguien se da el derecho de rebatir a Cicerón y a Churchill con 200 palabras. Yo digo, bueno, pues verdaderamente... Menos 200 letras. Una orgía de inmadurez, lo que de repente confundimos con un estado de libertad, que son 2 cosas completamente distintas. Cambió la conversación, cambia el rumbo de Estados Unidos. Yo tengo un sueño, de Martin Luther King. Qué gran frase, ¿verdad, maestro? Yo no sé si la sacó de algún clásico o fue producto de una enorme reflexión. ¿Sí? ¿Y ahora qué nos falta? Conversaciones interesantes. Sí. Estamos en una sequía de sonidos que se llama lenguaje. Y ahora el lenguaje, creo, puede ser la moneda más devaluada del siglo XXI, maestro. Pero, como dicen las abuelas, quiera Dios y no. Hey. Maestro, mil gracias. Y solamente quiero cerrar. Si algo importante tiene el ser humano es haber descubierto el lenguaje y haber aprendido a leer y aprendido a hablar. Eso es una característica que tenemos que conservar, porque a veces pareciera que ya dejamos el habla lejana por una época mucho más tecnologizada. Maestro, mil gracias y nos veremos en la próxima, aquí en este espacio de conversación con el maestro Pablo Iriart.